Noticias de Bolivia de hoy. Últimas noticias, Bolivia, 16 de noviembre. Matador Mamani en su declaración. No soy ningún servil y amazahuatos de ningún partido. Yo no soy ningún servil y amazahuatos de ningún partido político porque soy un oficial que respeta mi institución. Así, el teniente de la policía y boxeador Franklin Matador Mamani prestó su declaración en un proceso disciplinario que se le sigue bajo el cargo de proselitismo. Dicho proceso disciplinario fue iniciado de oficio por la Fiscalía Policial, debido a fotografías en que aparece Mamani junto a Luis Fernando Camacho en los conflictos de 2019. Anteriormente, el teniente aclaró que entonces se le había instruido resguardar a los cívicos. Respeto a la Constitución, afirmó Mamani, a tiempo de señalar que no es servil a ningún partido, de acuerdo con el documento al que accedió este portal. En su declaración, el deportista y policía anunció que presentará los descargos respectivos de que se estaba proporcionando seguridad a los cívicos. Agregó que al ser boxeador profesional tiene fotos con todo tipo de personas. Hago conocer que como soy deportista, boxeador profesional, tengo fotografías con todo tipo de personas, políticos, artistas, cantantes, etc. Y nunca he negado tomarme una fotografía a ninguna persona, sostuvo el boxeador. Mamani también enfrenta un proceso en la vía penal acusado por los hechos de la zona sur de 2019, en calidad de complicidad. Critican a Choquehuanca y les recuerdan que los incas esclavizaron a los aymaras. Duros cuestionamientos surgieron contra el presidente en ejercicio, David Choquehuanca, por sus advertencias de no despierten la ira del Inca, al indicar que desconoce la historia toda vez que los incas sometieron a los aymaras. Que no despierten la ira del Inca. Seremos fieles a nuestro proceso de cambio, y para eso tenemos que despertar, expresó Choquehuanca en su discurso por el aniversario del descuartizamiento de Túpac Katari. Les recordaron a Choquehuanca que los incas destruyeron, mataron, masacraron y esclavizaron a los bolivianos de Occidente. Invocar al imperio inca a cada rato, arguyendo que es descendiente de aquellos asesinos, esclavizadores, que humillaron y arrodillaron al collasuyo aymara boliviano. ¿Acaso no es un claro intento de desconocer la propia existencia patria, de no solamente actuar ejerciendo en el terreno un recalcitrante, expreso y evidente etnocentrismo, que habla de racismo y discriminación hacia los 37 pueblos indígenas bolivianos? Les recordaron los historiadores. Lino Vilca, fundador del MAS y ex senador, lamentó que Choquehuanca ingrese en esta línea discursiva manejada por Quintana, Morales y otros. Bienvenidos. En la Cámara de Diputados, antes de que se aprobara el proyecto de ley que abroga la Ley 1386, hubo un acalorado debate. Esto es una derrota para ustedes, a pesar de que instrumentalizaron a la policía boliviana y le dieron permiso para que haga uso de la fuerza excesiva. Esta ley tenía por objetivo precisamente perseguir y sancionar el comercio ilegal e ilícito. Más quiere abrogar la ley 1386 poniendo una trampa para encarcelar gremialistas, transportistas. Han preparado un teatro con un plan estratégico de 16 puntos para derrocar al gobierno. Bloqueadores nos dicen que perjudicamos a la economía política, a la economía del país, pero no se olvidan de que el bloqueador más grande del país fue su jefe político, fue Evo Morales. Lo único que vienen aquí es sembrar odio, sembrar racismo, ir contra un gobierno democráticamente electo. Tenemos un presidente que ha ganado las elecciones, dicen ustedes, con el 55%, pero ha salido alguien, una mujer valiente del Tribunal Electoral, que ha puesto en duda si ha ganado con el 55%. Ustedes son unos sediciosos, estimados colegas. Y para empezar, Rómulo Calvo. El presidente Luis Arce ha sido funcionario público por más de 30 años, que ha sido funcionario de 7 presidentes neoliberales, como llaman ustedes. Ellos hablan de abrogar la ley 1386 y vienen acá y no quieren ahora abrogar esa ley, por eso digo que se orinan.
La abrogación de la Ley 1386 primero pasó por la Cámara de Diputados. Hoy la norma se trata en el Senado, donde se centra el debate. La sesión inició a las 9:30 de la mañana. Durante 1 hora y media, el debate se centró en que el proyecto de ley de abrogación 1386 sea remitido a la Comisión de Constitución para su revisión. La oposición no está de acuerdo con la exposición de motivos. Creo que nos quedan dos caminos. O mandarlo a Constitución, a la Comisión de Constitución, como se está sugiriendo, para que tenga tiempo de ser debatido y además se reconsidere esta redacción que penaliza, porque penaliza en su integridad a todo el movimiento que ha generado el paro movilizado. Entonces no podemos tener un arma de doble filo. Mientras que el movimiento socialismo argumentaba que el objetivo de la oposición es dilatar el tratamiento para continuar con las medidas de presión. Y se genere convulsión en el país. Esa es la única intención. Ellos en bastantes medios de comunicación con la intención de desinformar, y lo volvemos a repetir. La siguiente propuesta fue una nueva redacción o retirar la exposición de motivos. En su sentimiento de que esto sea una paz, propongo que se debe hacer una nueva redacción de esa exposición de motivos o anularla e ir directamente a la ley. El tratamiento del proyecto de ley de abrogación de la Ley 1386 se trabajará por tiempo y materia en la Cámara de Senadores. Este receso en la Cámara de Senadores, donde se trata este proyecto de ley de abrogación de la Ley 1386. Vamos a consultar con la senadora Senta Rec, jefa de bancada de Creemos en el Senado. ¿Cuál es la posición ante esta exposición de motivos, de fundamentos que se están haciendo? Senadora, muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Anunciar que la sesión se inició tratando de tratar solamente el artículo único de la abrogación de la ley. Sin embargo, nos pusimos objeciones porque la exposición de motivos que ha salido de diputados es una exposición de motivos muy cuestionable, que criminaliza, penaliza, genera situaciones para perseguir a la oposición que se ha movilizado, a los sectores, y esto no nos parece para nada admisible ni justo. Entonces, senadores de oposición, nos hemos puesto muy firme en la postura de que no podemos tratar un proyecto de ley solamente con su artículo único, dejando de lado la exposición de motivos, que son los fundamentos de esta ley y que dan lugar a la abrogación que hizo el presidente. Y le hemos hecho una propuesta al presidente Andrónico de una reunión interbancadas, que la están viendo ahora, están consultando con el MAS, para poder consensuar un documento de exposición de motivos que sea objetivo, que no tenga banderas políticas, que no genere suspicacias y mucho menos situaciones de persecución. Creo que es lo que corresponde. El MAS tiene ahora la posibilidad de hacer esto por el bien de los bolivianos, porque no podemos permitir que una abrogación sea un arma de doble filo, que hay una abrogación y sin embargo las personas que se movilizaron queden sujetas después a procesos o a situaciones incorrectas. Tenemos todavía los sectores, la ciudadanía en general de Bolivia, movilizada en la calle, ya espera de esta respuesta. El movimiento al socialismo tiene la palabra. Nosotros no queremos dilatar esta situación para el país. Queremos, mediante el diálogo, resolverla, pero en bien de todos los bolivianos y en resguardo de sus garantías y sus derechos. Senadora, si se modifica algo de estos fundamentos, ¿tiene que volver a la Cámara de Origen, en este caso a la Cámara de Diputados? ¿Cuál es el procedimiento que seguiría este proyecto de ley? Tiene que volver, pero bien vale la pena. Por algo hay dos cámaras. El Senado es cámara revisora y lo que en diputados se hizo mal, no se llevó a término como corresponde, nosotros tenemos que enmendarlo y vuelve, pero es un asunto de un mero trámite para que ellos terminen la aprobación y no es una situación que tampoco pueda llevar mucho tiempo, es una cuestión más de buena voluntad. La senadora de Comunidad Ciudadana, Silvia Salame, critica la promulgación de la Ley 1407. Realmente lamento que no hayan actuado de buena fe, porque nosotros pensábamos que ese problema se iba a solucionar acá,
pero sin embargo han remitido la ley para que se promulgue. La senadora de oposición, Silvia Salame, lamenta que el plan de desarrollo económico haya sido promulgado por el presidente Luis Arce. Aseguró que iniciarán denuncias constitucionales, incluso no descartan acudir a instancias internacionales. Todavía soy de esas personas ingenuas que creen en la ley, que creen en la justicia. Plantearemos y si no, tendremos que ir pues a un tribunal penal internacional porque lo que se ha cometido es un delito. Sin embargo, el movimiento al socialismo tiene otra visión, asegura que la oposición no es propositiva y se descuidaron en el debate de dicha ley. Esta legislatura, por lo menos senadores muy indisciplinados, entran, salen, faltan, piden licencia o piden presencia, sesión por Zoom. Vamos a conocer cuál es la posición del movimiento al socialismo en torno a la situación de la vocal del Tribunal Supremo Electoral, Rosario Baptista. El MAS dice que se vulnera la ley electoral y que es abandono de funciones. El senador del MAS, Luis Adolfo Flores, habla de una supuesta renuncia de la vocal del Tribunal Supremo Electoral, Rosario Baptista. Indicó que no corresponde una renuncia, más al contrario, se debe sancionar a la vocal por no cumplir con la ley del órgano electoral por abandono de funciones. La señora y fue sancionada 22 días de suspensión sin salario. Asimismo, tiene otro proceso la señora Rosario por enviar como única vocal ante la OEA una solicitud de informe y opinión. Sin embargo, la señora ha interpuesto un recurso del Tribunal Constitucional y ha sido paralizado ese proceso que también se ha iniciado. La oposición descalifica el supuesto ataque y acoso político del cual recibe la vocal Baptista. ¿Y cuándo va a ser sancionado el MAS? Es grave, es bochornoso y es obviamente increíble, pero es real. Por lo tanto, no es la primera vocal que se va. También se fue el señor Romero, ¿no, verdad? El senador del MAS, Luis Adolfo Flores, pedirá un informe al Tribunal Supremo Electoral. Las concejalas del MAS, Jocelyn Pinto y Roxana Pérez, deslindan responsabilidades sobre los daños ocurridos ayer por la tarde y que afectan al Palacio Consistorial. ¡Nunca más volverán los golpistas! ¡Los golpistas nunca más! De esta manera, concejalas del movimiento al socialismo se sumaron a las organizaciones que protestaban alrededor del Palacio Consistorial, luego de que el alcalde les pidiera que vayan a pacificar. Después de que nosotros hemos bajado, no ha habido una sola agresión, no ha habido un solo enfrentamiento. El sumarnos a un pedido pacífico del pueblo es lo mínimo que podemos hacer. Denuncian agresiones. Le pido amablemente al señor Ayes que cuantifique estos daños, las agresiones que ha tenido él, su gente, sus funcionarios con nuestros equipos, funcionarios públicos vestidos de guardias municipales. Tras las duras críticas en su contra por interrumpir la asamblea y gritar a los oradores, la concejal Jocelyn Pinto dice que está en su derecho. Yo he respondido tal cual ellos han respondido. Ellos estaban faltando el respeto tanto a mujeres, diciendo que somos ignorantes, que no hemos ido a la universidad. Bueno, yo respondí, no la ataqué, le pregunté, ¿dónde estaba usted cuando tenía que defender a las víctimas de Sencata y Sacaba? Esa ha sido mi pregunta hacia ella. Y ella no ha podido responder. Durante la Asamblea de la Paz y Unidad realizada el lunes, las concejalas del MAS interrumpieron con carteles y gritos. Noticias de Bolivia de hoy.